Buenas tardes, soy Carmen Villatoro, responsable del Laboratorio de Análisis Molecular en Sensenet Grupo Odornet. Esperaremos un par de minutos para dar tiempo a que todos los participantes puedan conectarse. Os doy la bienvenida a este webinar que os presentamos a continuación con título Herramientas para la identificación de olores en alimentos, productos y materiales por GC-olfatometría o GC-sniffing. La duración aproximada es de unos 25 minutos. Al final de esta presentación podéis realizar las preguntas que consideréis a través de chat y éstas se responderán con la máxima brevedad de forma personal a lo largo de esta semana. Asimismo, podéis descargaros y visualizar la webinar a través del enlace que facilitaremos vía email a todos los asistentes. Empezaremos presentando el grupo Sensenet. A continuación hablaremos de algunos conceptos generales sobre olor. Seguidamente os explicaremos las técnicas analíticas de GCO o GC-sniffing, algunos casos de estudio y aplicaciones, cómo podemos representar estos datos sensoriales y, por último, los beneficios más destacados de esta técnica. En 2018 se creó la marca Sensenet, integrada en el grupo Odornet y dedicada exclusivamente al control de olores en productos y materiales. Odornet es la mayor consultora especializada en el control de olores y cuenta con casi 40 años de experiencia con conocimientos prácticos de miles de estudios en todos los sectores relevantes. Odornet y Sensenet cuentan con oficinas y laboratorios en España, Reino Unido, Francia, India y Brasil, así como con consultores y expertos en la medición de olores en todos sus centros. Analizamos los compuestos odorantes y otros parámetros sensoriales en productos y materiales en diversos sectores industriales o áreas de actividad como perfumería, ambientadores, cosméticos, alimentación, plásticos y envases, sector textil, automoción, detergentes, etc. No hay ningún producto con olor que no podamos analizar. De los 5 sentidos, el olfato es el más desconocido, pero también el más primitivo, el más directo, el que más recuerdos evoca y el que perdura más en nuestra memoria. La información olfativa se procesa en la corteza olfatoria primaria, que tiene una conexión directa con la amígdala y el hipocampo. Dado que la amígdala está relacionada con la memoria emocional y el hipocampo con la memoria y el aprendizaje, ambos tienen un potencial enorme para evocar recuerdos. Los recuerdos asociados a olores no son tanto hechos o acontecimientos como las emociones que estos olores pudieron haber provocado en nosotros en un momento determinado de nuestras vidas. En definitiva, el olfato tiene unas implicaciones sociales y emocionales muy importantes. Determinados olores pueden cambiar nuestro humor, despertar emociones o evocar recuerdos. Cuando olemos, las moléculas emitidas por una determinada sustancia
viajan por el aire y llegan a las neuronas sensoriales olfativas, situadas en la parte superior de la nariz. Estas neuronas son las responsables de reconocer el olor y conectar el mundo exterior con el cerebro. En los cilios es donde ocurre la interacción entre el odorante y el sistema nervioso. Las moléculas de olor encajan en los receptores olfativos como una llave en una cerradura. Cuando esto ocurre, se libera una proteína y tras una serie de acontecimientos se crea una señal que finalmente es procesada por el encéfalo. Parece un mecanismo relativamente sencillo, pero si tenemos en cuenta que nuestra nariz conserva aproximadamente 400 tipos de receptores olfativos o que las neuronas olfativas se renuevan constantemente a lo largo de nuestra vida, la cosa se complica. Los aromas son una mezcla de olores primarios formados por diferentes compuestos químicos y cada estructura molecular confina un olor propio. Hasta la orientación de las moléculas afecta a su olor, ya que cuando una molécula es quiral o espejo, sin eje de simetría, en una forma huele a una cosa y en su forma especular a algo distinto. Este es el caso de la carbona, que puede oler a comino o a menta según su orientación, o del limoneno, que asociamos a la naranja o al limón. El sistema olfativo utiliza un código combinatorio para codificar la identidad de los olores. Cada odorante activa un número de receptores y viceversa. El número de combinaciones posibles es infinito. La imagen representa 5 odorantes A, B, C, D, E en vertical y 12 receptores olfativos de los 400 que existen en horizontal. Algunos son específicos de una sola molécula de olor y otros compatibles con varias moléculas de olor. El cerebro, que es un gran procesador de datos, por ejemplo, para el odorante B, tiene una actividad de los receptores 2 y 6, y esto, de acuerdo a mi memoria y experiencia, corresponde a un olor dulce a hierba y madera. Investigaciones recientes afirman que la nariz humana es capaz de distinguir entre más de 10.000 odorantes diferentes. GCO es el término utilizado para describir las técnicas que utilizan evaluadores humanos para detectar y evaluar compuestos volátiles procedentes de una separación por cromatografía gaseosa. El olor percibido de un producto es el resultado de la contribución de muchos olores individuales en una proporción definida. La identificación de estos odorantes necesita un detector químico capaz de determinar la identidad molecular y un detector olfativo que determine si las moléculas huelen o no y a qué huelen. La técnica de GCO permite la detección selectiva de los compuestos relevantes para el olor por parte de la nariz humana. Sabemos que la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles no son relevantes para el olor. Existe el concepto de unidades de olor que se define como el cociente entre la concentración de un compuesto y su umbral de percepción olfativa. Cuando las unidades de olor son mayores a 1, un compuesto es relevante, ya que se encuentra por encima de su umbral de percepción olfativa. Ninguna otra técnica puede sustituir la GCO. Existen varios tipos de narices electrónicas, pero ninguna tiene las capacidades de la nariz humana. La nariz humana es un instrumento sensorial muy sensible y con un alto rendimiento. Para la detección química y sensorial de los compuestos relevantes a detectar en un producto, previamente realizamos la extracción de la fracción volátil, la fracción gaseosa, que libera el producto en condiciones normales de uso. Posteriormente, inyectamos la muestra en el instrumento analítico, cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas. Disponemos de un espectrómetro de masas TOF, tiempo de vuelo, capaz de detectar a niveles de partes por trillón, PPTs. Es un equipo de alta sensibilidad y alta resolución. Este instrumento actúa como un separador de la mezcla de volátiles introducida, muchos de los cuales son responsables de olores, y dirige a cada compuesto hacia 2 detectores. Un detector químico, donde se identifica el compuesto químico,
y un detector sensorial por medio de analistas entrenados donde se identifican los olores relacionados al problema. Como se trata de un análisis simultáneo, tanto el químico como el sensorial, al mismo tiempo que el analista detecta un olor problema, el compuesto que genera este olor puede ser determinado por el detector químico, espectrómetro de masas. Este tipo de análisis puede, por tanto, proporcionar información concisa del o de los compuestos químicos que generan olor en una muestra. Es muy importante remarcar que la nariz humana como detector alcanza límites de detección más bajos incluso que el más sensible de los detectores químicos existentes en el mercado, como el que posee Sensenet. Esto quiere decir que se pueden dar casos en que el analista puede identificar olores, pero el instrumento no detecta señal alguna, siendo muy difícil en estos casos determinar químicamente el compuesto. La metodología que usamos trata de evaluar la intensidad de forma directa y el descriptor de olor de los compuestos eluyentes. La dinámica de un análisis de GCO requiere de dos analistas, los cuales están entrenados para proporcionar descripciones sensoriales de forma inmediata y reproducible, concordancia entre sus léxicos descriptivos. Por cada muestra se realizan 4 réplicas, donde cada una toma alrededor de 1 hora. Cada análisis se divide en 3 periodos que cubren todo el cromatograma, unos 45 minutos aproximadamente. Durante el análisis, cada analista huele durante 15 minutos antes de cambiar al siguiente analista, para cubrir así todo el proceso cromatográfico. Al final de los 4 análisis, cada analista ha olido la muestra completa 2 veces. El ejercicio de los analistas es describir sensorialmente cada olor percibido durante el análisis y valorarlos de acuerdo a la escala de intensidad que se muestra en la tabla, entre 1 apenas percibido a 5 extremadamente fuerte. Para lograr la identificación de un compuesto es necesario un protocolo de confirmación. Confirmamos los olores detectados por GCO tras haber sido olidos al menos 2 veces del total de los 4 análisis por muestra. Identificamos los compuestos que están por encima del 75% de similitud, según bases de datos de referencia. Verificamos el compuesto identificado por espectrometría de masas. Verificamos el carácter de olor con bases de datos internas y de referencia. Verificamos también el espectro de los iones target que pertenecen a los compuestos candidatos. Y, por último, verificamos el índice de retención o índice de COVAX con bases de datos de referencia. Algunas de las limitaciones de la técnica de GCO. El éxito de los análisis depende en gran medida de la habilidad de los analistas. Al ser la nariz humana más sensible que el detector químico, muchos olores pueden quedar sin representación espectral. No se registra señal cromatográfica. Es una técnica lenta, no más de 1 muestra por día para un correcto análisis. El procesado de datos puede tardar días. No es posible ofrecer un servicio rápido. Es común que los olores desagradables de interés para el cliente puedan quedar sin identificación química. Suelen estar a bajas concentraciones. Existe también un riesgo elevado de errores en la identificación química de los olores si no se sigue una pauta de confirmación rigurosa. Algunos olores percibidos pueden ser la mezcla de 2 o más compuestos de olor coeluidos. En este caso, la identificación química puede no ser posible. A continuación, os mostramos algunos ejemplos de olores defectuosos más frecuentes, encontrados en proyectos analizados en Sensenet. Un olor a humedad o moho en pañales y productos farmacéuticos, un olor a goma o plástico quemado en el sector de automoción, olor a plástico pungente en el sector de plásticos o adhesivo o plástico también en pañales, un olor a disolvente, pintura, pegamento en tinta impresa, patata cocida en bebida de té, un olor sulfuroso o también ajo fenólico avinagrado en envases o cartón,
un olor también avinagrado o agrio en aditivos alimentarios o silicona, y un olor a pescado o pungente en poliuretano. En todos ellos hemos logrado identificar los compuestos responsables de estos olores defectuosos. Veremos a continuación algunos casos prácticos. Para la identificación de los compuestos odorantes necesitamos tener cantidades suficientes de muestras control y problema para su comparación analítica, ejecutar pruebas sensoriales con muestras control y problema y definir atributos diferenciales entre ambas muestras. A continuación os presentamos 3 casos de estudio de diferentes sectores industriales: bebidas, envases y sector de cosméticos. El primer caso de estudio trata de la identificación de olores a graso o cera en bebida de soja. Según se muestra en las figuras, la extracción de los compuestos volátiles se basa en el método de Headspace dinámico. Para ello, introducimos un volumen conocido de muestra líquida en una microcámara sometida a una temperatura determinada y al paso de una corriente de nitrógeno. Finalmente, estos volátiles que se generan en el espacio de cabeza son arrastrados hacia un tubo sorbente de Tenax para su posterior desorción térmica y análisis por cromatografía de gases. En la tabla 1 se muestran los resultados parciales del análisis de GCO. De izquierda a derecha de la tabla podéis ver información sobre el índice de retención o índice de Kovacs, el tiempo en minutos en que los analistas perciben un olor y su descriptor de olor. La cuarta columna corresponde con las identificaciones químicas responsables del olor en concreto. Podéis observar que para algunos olores las identificaciones no fueron posibles. Las últimas 2 columnas muestran la intensidad de olor. Como os expliqué previamente en la metodología, los valores de intensidad son de 1, apenas percibido, a 5, extremadamente fuerte. Según los resultados, observamos diferencias en la intensidad para algunos compuestos identificados, como algunos aldehídos, pentanal, hexanal, heptanal y octanal, el alcohol 2-octenol y el ácido acético. Estos compuestos son responsables de notas olfativas a graso, cera, plástico. Y el ácido acético es el responsable de aportar notas agrias y pungentes. Del total de 62 olores percibidos por los analistas, 27 pudieron ser identificados químicamente. Esto supone alrededor de un 43%. La tabla 2 muestra la cuantificación y las unidades de olor de algunos compuestos identificados. Se observan diferencias claras en las concentraciones de la muestra problema respecto a la muestra control. Si nos fijamos en las unidades de olor, observamos que los aldehídos pentanal, hexanal y octanal son los más relevantes a nivel de olor en una escala de olor fácilmente reconocible a olor moderado. El segundo caso de estudio trata de la identificación de olores desagradables en envases de cartón para uso alimentario. La extracción de los compuestos volátiles se basa en el método de Headspace estático. Como veis en las figuras, introducimos el material en bolsas de nalofán y generamos un espacio de cabeza. Posteriormente recogemos un volumen determinado en tubos Tenax mediante una bomba manual. La tabla muestra algunos compuestos volátiles percibidos durante el proceso de GCO e identificados químicamente en los envases de cartón. Se identificaron 4 compuestos sulfurosos de mayor intensidad en la muestra codificada como S4. Los compuestos identificados fueron disulfuro de dimetilo, sulfuro de dialilo, disulfuro de dialilo y disulfuro de isopropilo. Estos compuestos son los responsables de generar notas olfativas a ajo, tierra y vegetal.
Estos resultados confirman también la importancia de la calidad del envase para garantizar que no sea una fuente de contaminación y pueda afectar negativamente las propiedades organolépticas del producto. En esta figura o gráfico de araña se representa la suma de intensidades, según podéis ver en la tabla adjunta, y estas intensidades están agrupadas por categorías olfativas. Este gráfico nos permite hacer una comparación sensorial de las muestras. Podéis ver claramente en la figura y de una manera visual cómo la muestra S4 destaca por notas olfativas a tostado, sulfuroso y químico respecto a las otras tres muestras. El tercer caso de estudio trata de identificar los olores desagradables en materias primas para la fabricación de productos capilares. La extracción de los compuestos volátiles se basa en el método de Headspace dinámico, igualmente que para el caso de estudio 1, introducimos un volumen conocido de muestra líquida en una microcámara, sometida a una temperatura determinada y al paso de una corriente de gas inerte. Finalmente, los volátiles generados en el espacio de cabeza son arrastrados hacia un tubo sorbente de Tenax, como podéis ver en la figura de más a la derecha, y una vez ya tenemos recogido los volátiles en el tubo Tenax, los cerraremos y pasarán a su posterior análisis por desorción térmica y por cromatografía de gases. Según el gráfico, la muestra S1 destaca por sus notas olfativas sulfurosas, claramente, en comparación con el resto de muestras, químicas y plástico. Durante el análisis de GCO pudimos identificar algunos compuestos sulfurosos, como los que os muestro en la tabla resumen. Estos compuestos, mayormente, se describen como un olor a pútrido, a vegetal, a sulfuroso, a orgánico, a cebolla. El mayor reto para los productores de cosméticos es conseguir enmascarar estos compuestos generadores de olores para mejorar la percepción final del producto. Bien, ¿y cómo podemos representar estos datos sensoriales, todos estos datos que obtenemos de un análisis de GCO? A través de un mapa cromático comparativo, representamos los resultados sensoriales de las muestras evaluadas según las categorías de olor y los valores de intensidad. Por ejemplo, la intensidad de color azul representa la escala de valores de 1 a 5. Según esta tabla, en horizontal están los descriptores olfativos. Obtuvimos en este caso 60 descriptores olfativos agrupados en categorías. La categoría química, graso, verde, dulce, sintético, tierra y floral. Y en vertical tenemos las muestras desde S1 hasta S6. La mayor intensidad de color azul se encuentra sobre todo en la zona, en los descriptores desde el 29 hasta más o menos el 58. Y corresponde esa zona a olores que están agrupados en las categorías de dulce, sintético y tierra. También en estos mapas podemos hacer distintas conclusiones, obtener distintas conclusiones. Observamos a modo de ejemplo que, por ejemplo, el descriptor 22, que corresponde a un olor verde, o el descriptor 55, que corresponden a un olor a tierra, aparecen únicamente en la muestra S3 con una intensidad de 3, que corresponde más o menos a un olor fuerte. Otra representación de los datos sensoriales es mediante ruedas de olores. Estos gráficos nos permiten agrupar los olores por categorías. En este gráfico es posible clasificar arbitrariamente los descriptores de acuerdo a su agrado. Corresponde con olores a vegetal y amaderado, y podemos terminar con olores más molestos
como podría ser un olor inorgánico, graso o fecal. A modo de resumen, me gustaría remarcar algunos de los beneficios y de aplicaciones de la GCO. Es una técnica poderosa para la detección de los odorantes más relevantes en una muestra. Ninguna otra técnica puede sustituir la GCO, ya que ninguna de ellas tiene las capacidades de una nariz humana. Hay muchas aplicaciones que requieren la GCO. La más importante es el control de calidad, por ejemplo, caracterización de materias primas o productos finales, o caracterización del olor, y la identificación de olores indeseables. Otras aplicaciones de la GCO son el desarrollo de nuevos productos, la optimización de procesos existentes y la evaluación y optimización de nuevas tecnologías. Las identificaciones químicas y sensoriales de las notas desagradables son muy importantes, ya que nos permiten actuar directamente sobre el producto, por ejemplo, cambiando la cadena de producción o eliminando la materia prima que causa este olor indeseable. Bien, llegamos al término de esta webinar. Os agradezco vuestro tiempo y la atención prestada. Espero que os haya resultado interesante. Por favor, para cualquier consulta no dudéis en contactarme por correo electrónico o directamente con nuestras oficinas. Como comentamos al inicio, se enviará un enlace con el contenido que acabamos de presentar y las preguntas recibidas se irán contestando durante esta semana. Muchas gracias a todos por vuestra participación.